Doctor Delgado Gembes, muy buenas noches. ¿Podría brindarnos unas palabras de inicio a todas las personas que nos están viendo? Muy buenas noches, Alejandro, y por tu intermedio, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta reunión en la que esperamos aclarar algunos aspectos y de repente quedarnos con algunas dudas si es que no encontramos respuestas en las diferentes esferas de problemas que afectan el país. Muchas gracias por la invitación y espero que podamos ser de ayuda con este intercambio de opiniones y de comentarios que tengamos durante estos minutos. Doctor, quisiéramos empezar por una de las respuestas que quiere conocer la ciudadanía, que es sobre lo ocurrido con el Premier Otárola. Ya se ha mencionado que se está promoviendo una interpelación y una censura, pero ¿qué son los mecanismos de control político y para qué finalidad tiene la interpelación y la censura? ¿Puede ocurrir la una sin la otra? Quisiéramos empezar por ese tema. En principio, control político es una de las características de un sistema democrático en el que lo que se espera es que nadie tenga el poder absoluto, nadie sea capaz de apropiarse del poder independientemente de la voluntad de los gobernados. Este es un sistema que se basa en el concepto de democracia representativa, democracia que supone que el pueblo gobierna a través de sus representantes y los representantes a su vez son elegidos de manera directa por el pueblo. Entonces, tenemos tres poderes del Estado básicos que son el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. El Poder Judicial en principio no está integrado por quienes elija el pueblo, pero el Poder Ejecutivo a través del presidente de la República y el Congreso sí están conformados por las personas que elige el pueblo a partir de las propuestas que realizan los agentes de intermediación, que en este caso serían en principio los partidos políticos, las organizaciones políticas, los movimientos políticos, que le postulan al pueblo a quienes deben ocupar los principales puestos de gobierno y de representación. Entonces, el control político se define como los mecanismos de referencia que existen entre los dos poderes políticos, el Poder Ejecutivo y el Congreso, para evitar que ni uno ni otro cuenten con todas las facultades para tomar decisiones con independencia de la posición que el otro poder tenga. Cuando hablamos de los mecanismos concretos de control político, así como el Poder Ejecutivo tiene algunas maneras de controlar al Congreso, como podría ser, por ejemplo, el mecanismo de la observación de las leyes. El Congreso, a su vez, tiene varias alternativas de control político, tanto en materia legislativa como en materia no legislativa. En este último campo, los mecanismos de control político más importantes son, como ya lo has mencionado, la interpelación, la censura, también lo es la conformación de comisiones investigadoras, los procesos de acusación constitucional, la estación de preguntas que se usa prácticamente nunca en estos días, ha dejado de usarse hace ya buen tiempo, pero en principio son alternativas de carácter institucional disponibles para que el Poder Ejecutivo sea controlado y no se apropie de todas las cuotas de poder. Otro mecanismo de control político podría ser, por ejemplo, el mecanismo de acusación constitucional, el mecanismo de remoción por falta grave de algunos altos funcionarios o el propio proceso de vacancia de la presidencia de la República cuando existe una causal de incapacidad moral permanente. Esto es el concepto central del control político. Pero tú me preguntas cuál es la diferencia entre la interpelación y la censura y si cabe que se censure a un ministro sin que previamente haya habido una interpelación. Hasta la Constitución del año 1993 no había ningún impedimento para que el Congreso censure a un ministro sin ningún otro de procedimiento previo. Pero a partir del reglamento de 1995 que se lo dictó al Congreso, el Congreso Constituyente en julio de 1995, se estableció que para poder censurar a un ministro previamente
tendría que haber ocurrido o una interpelación o una invitación o una concurrencia voluntaria del ministro o, como una última alternativa, que el ministro haya sido convocado para concurrir al Congreso y él se haya rehusado a ir. Esos son los cuatro supuestos que deben cumplirse antes de poder censurar a un ministro. En este caso estamos hablando de la interpelación que se realizaría contra el presidente del Consejo de Ministros. Interpelación que no tendría ningún objeto si, como pareciera, la presidente de la República le habría pedido al presidente del Consejo de Ministros que presente su renuncia. Si es así, ya no carecería de objeto interpelarlo a partir del incidente bochornoso que ha generado ese video que se ha filtrado y que, por otro lado, también no puede dejar de mencionarse que es consecuencia de un mecanismo irregular porque o se trata de una trampa o se trata de un mal uso de la facultad que tiene toda persona de contar con privacidad en sus comunicaciones. Es una violación flagrante al derecho de privacidad de las comunicaciones. Más allá de eso, si el Congreso ha creído necesario interpelarlo y el ministro no renunciara o no pusiera su cargo a disposición de la Presidenta de la República, tendría que concurrir al Congreso si se cumplen los requisitos que establece el reglamento del Congreso. Doctor, usted mencionó la acusación constitucional y bueno, este procedimiento contiene al juicio y el antejuicio político. En ese sentido, quisiéramos saber si es que hay alguna diferencia entre estos dos, porque ha generado debate y va a ser muy interesante porque hay temas al respecto vinculados a estas dos instituciones. Bueno, en principio, la diferencia entre antejuicio y juicio político no ha sido del todo clara hasta que se produce una sentencia del Tribunal Constitucional donde perfila las dos instituciones y califica como antejuicio político exclusivamente los casos en los que el alto funcionario que se menciona en el artículo 99 de la Constitución, ese alto funcionario ha cometido un delito en el ejercicio de la función, mientras que los casos de juicio político se trata de un proceso que se inicia con una denuncia constitucional contra cualquiera de los altos funcionarios mencionados también en el artículo 99 de la Constitución, pero por infracción de la Constitución. Son dos supuestos diferentes y diferenciables. En un caso, un delito cometido en el ejercicio de la función y en el otro caso, una infracción de la Constitución. En ambos casos, quien debe calificar uno u otros supuestos es el propio Congreso. Doctor, en ese sentido, si tenemos en cuenta que se ha retirado la inmunidad parlamentaria, ¿el antejuicio político seguiría teniendo sentido? Claro, porque la inmunidad parlamentaria funcionaba únicamente respecto de delitos comunes, es decir, no se trata de un proceso que se relacionaba con delitos cometidos en el ejercicio de la función. Por ejemplo, un caso de robo es un delito común, homicidio es un delito común y no es un delito cometido en el ejercicio de la función, salvo que efectivamente el homicidio haya ocurrido en el ejercicio de la función, como ocurrió en el año 1991, me parece, con un diputado, si no me equivoco, Vladimir Segarra, que asesinó en su condición de diputado a un policía en una comisaría en el Cusco. Ese fue un proceso que tuvo que desarrollarse a través del levantamiento del fuero parlamentario respecto a ese congresista y quien lo hizo, quien lo realizó, fue quien en ese momento era vicepresidente del Senado, el señor Enrique Bernales, en una sesión de la comisión permanente. Entonces, hay que diferenciar el delito cometido en ejercicio de la función que tramita únicamente los procesos de los altos funcionarios en general que cometen un delito mientras que ejercen la función. Y el otro caso, el del levantamiento de la inmunidad parlamentaria que se refiere exclusivamente a los congresistas, no a los demás altos funcionarios que sí se menciona en el artículo 99 de la Constitución, sino solamente respecto a los congresistas por la comisión de delitos comunes. Este proceso ha sido objeto de algunas restricciones
porque en principio era respecto de cualquier delito cometido incluso antes de haber iniciado el ejercicio de las funciones. Luego se recortó el ejercicio de esa prerrogativa para que rigiera únicamente respecto de los delitos comunes cometidos durante el ejercicio de la función. Vale decir, si un congresista cometía un delito común antes de haber sido elegido, antes de haber asumido el cargo, ese proceso no requería el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Esas son restricciones que se han ido realizando hasta que finalmente se ha eliminado la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria para los congresistas. Doctor Delgado Bembes, en orden a lo que usted acaba de exponer, que solamente bueno, podría hacerse concurrir a los que están, a los altos funcionarios que se encuentran en el artículo 99 de la Constitución, quisiéramos consultar sobre la denuncia constitucional que interpuso el congresista Alejandro Cabero contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Jorge Luis Salas Arenas, por la inscripción del partido Antauro, cuyas siglas corresponden al nombre de esta persona, Antauro Malatazo. En ese sentido, se ha expresado que esto se va a ir por la vía del antejuicio político, pero el artículo 99 de la Constitución no contempla al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, la salida que ha encontrado el parlamentario ha sido que es pasible de llevarse vía acusación constitucional, ya que es un vocal de la Corte Suprema. En ese sentido, esta es una interpretación extensiva, se estaría transgrediendo la Constitución de algún modo. Bueno, en principio, las normas excepcionales, como en este caso lo sería una prerrogativa, no admiten una interpretación extensiva, sino por el contrario restrictiva. Vale decir, si la Constitución señala que quienes están premunidos de la prerrogativa, que es un tratamiento especialísimo para algunos funcionarios, y entre ellos se señala que quienes tienen esa prerrogativa son los miembros de la Corte Suprema, en el caso del señor Salas Arenas, que si bien es cierto, para poder ser miembro del Jurado Nacional de Elecciones previamente tuvo que haber sido miembro de la Corte Suprema para ocupar el cargo que tenía, lo que entiendo que debe ocurrir es que la prerrogativa debe afectar al alto funcionario en el ejercicio de la función. Pero el señor Salas Arenas, no obstante ser miembro de la Corte Suprema, el ejercicio de las funciones en razón de las cuales se le imputa la comisión de un delito en el ejercicio de la función es una función que no tiene que ver con la tarea jurisdiccional a cargo de la Corte Suprema, sino una tarea exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones. Pero como la Constitución no prevé que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, sean o no sean miembros de la Corte Suprema, no cuentan con esa prerrogativa, a mi entender, no cabría extender la interpretación de la acusación constitucional como una prerrogativa que alcanzara al señor Salas Arenas, porque la presunta comisión del delito que se le imputa, si bien es cierto, sería un delito cometido en el ejercicio de la función, no es un delito cometido en el ejercicio de la función en su condición de magistrado de la Corte Suprema, sino en su condición de miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Miembros, él y los demás, que no cuentan con la prerrogativa del antejuicio ni del juicio político. En ese caso, yo tendría que llegar a la conclusión que el uso de la denuncia constitucional debiera ser declarado improcedente si se acoge esta interpretación de carácter restrictivo, que es el que estoy mencionando. Doctor, bueno, la misma suerte no ha ocurrido en el caso de los miembros del JNJ, donde se ha declarado procedente. Y bueno, estamos ante un informe final que ha señalado la destitución y la inhabilitación de los miembros del JNJ. El abogado Samuel Abad Yupanqui señaló que este proceso estaría viciado, dado que es un órgano que no es imparcial. En ese sentido, quisiera preguntarle si es que a un órgano político se le podría exigir imparcialidad. La imparcialidad tiene dos aspectos o dos dimensiones, una imparcialidad de carácter procesal y una imparcialidad de carácter sustantivo.
La imparcialidad de carácter procesal se caracteriza por la forma en la que se desarrolla la argumentación a partir de supuestos abstractos. Pero cuando hablamos de la imparcialidad de carácter sustantivo, estamos hablando de la dificultad que existe respecto de cualquier ser humano de proceder de una manera desinteresada y neutral cuando tiene que hacer interpretación de una norma. Todos sabemos que nuestro régimen se basa en un paradigma que se conoce como el rule of law, el Estado de Derecho o el Estado constitucional de Derecho. Y se supone que cuando nos acogemos a estas dos etiquetas, quedaríamos a salvo y que quienes operan bajo los parámetros del Estado de Derecho o del Estado constitucional de Derecho, cuando hacen uso de la facultad que les corresponde para decidir qué dice el derecho o qué dice la Constitución, son imparciales. Pero todos sabemos que toda norma es interpretada por un operador. Los operadores no están exentos de intereses ni de preferencias. Entonces, desde el punto de vista sustantivo, la imparcialidad realmente es un imposible lógico, pero la imparcialidad de carácter procesal o adjetivo sí es factible, porque siempre cabe que tú razones tus argumentos, tus propuestas, tus alternativas, y a partir de esa razonabilidad argumentativa, tú elabores la calificación que debe realizarse sobre el cumplimiento de la ley o sobre el cumplimiento de la Constitución. Entonces, obviamente, eh, tú nunca vas a poder esperar que el Congreso actúe con la imparcialidad angelical que se esperaría que tuviera un organismo. Lamentablemente, estamos ante un terreno en el que todo se ha polarizado y todo se ha politizado. Entonces, obviamente, incluso la opinión de mi amigo, el doctor Samuel Abad, es una posición que tiene que ver con su condición como abogado defensor, pero más allá de la respetable posición que él asume como abogado defensor, también es cierto que el suyo es un posicionamiento que supone una adhesión política a favor de una posición que viene en contraposición o que contraría las posiciones que asume el Congreso. Entonces, es bastante difícil alegar la imparcialidad cuando la persona que le reputa no imparcialidad al Congreso también adolece de fallas en su propia imparcialidad porque su interpretación de la Constitución, su interpretación de la ley, también están manchadas por su propia adhesión, sus convicciones, sus compromisos, sus preferencias y sus intereses. Entonces, por eso es que no creo que corresponda esa imputación para desvirtuar el procedimiento que se realiza ante el Congreso. Lo que sí cabría sería señalar que los argumentos que tiene el Congreso adolecen o carecen de ciertas precisiones que es necesario advertir. Vale decir, la argumentación debiera estar dirigida a los aspectos formales o procesales de la posición del Congreso, pero no a la posibilidad material de que la imparcialidad exista, porque esa imparcialidad con carácter absoluto es inexistente, es inalcanzable. Nosotros no somos ángeles, somos personas de carne y hueso que tenemos intereses, pero precisamente por esa razón es necesario con mayor prudencia evitar incidir en la agudización de la polarización en la que el Perú se encuentra en estos momentos. Así es, doctor. Bueno, teniendo en cuenta que el derecho y la política se rigen por principios diferentes, la política por el principio de oportunidad y conveniencia, es algo importante tener que resaltarlo. Y Pero a la vez, teniendo, Alejandro, no deja de ser cierto que no somos esquizofrénicos. Entonces, si bien es cierto que podemos distinguir una y otra a partir de esos principios que tú mencionas, no deja de ser cierto que los propios políticos y los juristas deben tratar de conversar de manera que los dos principios se unan, porque más allá de la política y del derecho está la justicia, y la justicia tiene que ser material, no es una justicia que dependa solamente de las interpretaciones en abstracto que se realizan sobre los textos, porque
toda aplicación de la norma es una aplicación que tiene que ver con un ser humano y con condiciones materiales en las que lo político y lo jurídico deben combinarse a través del sentido común que tienen los operadores para administrar justicia. Doctor, en orden a lo que has señalado sobre las interpretaciones, hay interpretaciones que se han efectuado sobre la vacancia por incapacidad moral. Algunos la restringían solamente a una incapacidad mental por una enfermedad y hubo otro sector que señalaba lo contrario, que no se podía limitar este campo. En ese sentido, quisiera que nos pueda hablar un poco sobre este tema, sobre la vacancia por incapacidad moral en la Constitución. Efectivamente, ese es un tema que también ha sido objeto de diferencias y no menos de polarizaciones. El doctor Omar Cairo, Lesler León y algunos otros profesores de derecho afirman que debe hacerse una interpretación del artículo 113 de la Constitución al amparo de su historia y de la manera en la que el concepto de incapacidad moral se incorporó dentro de nuestro derecho constitucional en el siglo XIX. Es cierto que efectivamente hay cierto sesgo, porque en el siglo XIX podía llamarse incapacidad moral a la incapacidad que estuviera relacionada con conceptos mentales. Eso, en principio, nació de la adopción de patrones que nacieron en el derecho francés, en el derecho civil y en el derecho político francés. Y de ahí vinieron y se adoptaron en el Perú. Pero muy independientemente del origen de esas instituciones, lo cierto del caso es que las normas tienen vida propia, las normas se desarrollan y las normas se interpretan de acuerdo a un contexto histórico. Yo no he estado de acuerdo con la posición de Omar Cairo ni con la de Leiser León, y así lo he expuesto en varios artículos y en libros que he publicado, porque en mi concepto, si bien es cierto, es difícil la utilización de esas materias, todo queda librado a la competencia, a la idoneidad con la que los operadores deben utilizar esas instituciones. La institución en sí misma no es ni buena ni mala. Todo va a depender de la forma buena o mala como la usen quienes tienen intención de aplicar la incapacidad moral. Por ejemplo, en el caso de la incapacidad moral declarada contra el señor Castillo o antes contra el señor Fujimori, ha sido consecuencia de hechos flagrantes que lesionaban la base misma de nuestro ordenamiento y de nuestros principios constitucionales. En el caso del señor Fujimori, que se fue al extranjero, renunció del extranjero para evitar que lo juzgaran por los presuntos delitos que habría cometido, y en el caso del señor Castillo, porque era un caso que nadie podía obviar ni negar. Era obvio que un golpe de Estado como el que él protagonizó era imposible que quedara impune. Entonces se tuvo que recurrir al concepto de incapacidad moral, aunque también es cierto que la institución regulada en el artículo 89A del reglamento del Congreso no se pudo aplicar en su extensión. ¿Por qué? Porque suponía que para que el proceso se llevara a cabo de manera regular, tendría que haberse facultado al señor Castillo para que prepare una defensa, para que consiga su abogado defensor, para que argumente, habían plazos, pero en el caso del golpe de Estado que protagonizó el día 7 de diciembre el señor Castillo, era imposible que se reconocieran esas facultades porque el golpe de Estado se caracteriza por una actitud fulminante en la que es muy poco lo que el Congreso puede hacer. Es más, es un caso histórico para el Perú que sea la primera vez en la que un gobernante ha tratado de dar un golpe de Estado en el que las Fuerzas Armadas, que son las que finalmente deciden si hay o si no hay golpe, se opusieron, porque las Fuerzas Armadas entendieron que la actitud del señor Castillo no estaba de acuerdo con la Constitución. Para que él pudiera haber disuelto el Congreso, solamente tendría que haberse producido los supuestos que señala la Constitución para que el Congreso sea disuelto. Vale decir que el Congreso le haya negado confianza o haya censurado a dos gabinetes ministeriales, cosa que no había ocurrido. Entonces,
lo del señor Castillo fue un acto flagrante, no se cumplió en toda su extensión el artículo 89A que exigía que para que se desconociera el derecho de defensa era necesario contar con 105 votos, solamente se alcanzaron 104, pero era un acto tan flagrante que era imposible que se exigiera el cumplimiento estricto de la norma. Era más importante el cumplimiento político de principios que iban más allá del texto del reglamento del Congreso, porque eso no estaba en la Constitución, eso está en el reglamento. Entonces el propio Congreso entendió que no era ni necesario ni posible aplicarlo porque de esa manera se desprotegía principios y valores constitucionales más importantes que la propia norma del reglamento del Congreso. En ese sentido, doctor, entonces la base para argumentar que el incumplimiento de los plazos sería salvaguardar los principios y valores de la Constitución. Claro, la razón de ser de los plazos y de las mayorías, porque también había un problema de mayorías, no había, se suponía que para que tú no le reconozcas el derecho de defensa al presidente de la República, tendrías que haber contado con un proceso sumario que suponía que 4/5 partes de los congresistas hayan votado a favor, lo cual era equivalente más o menos a 105 votos. Y esa cifra no se alcanzó, como se dedujo después. Entonces, no solamente son los plazos, sino también el número de votos. El número de votos eh, habría exigido que al señor Castillo no se le pudiera vacar por una incapacidad moral flagrante y ostensible. Doctor, quiero mencionar algo interesante de su libro La responsabilidad política del presidente de la República que señala: la vacancia del presidente de la República es la válvula constitucional que drena las atrofias éticas en el gobierno nacional. La drena como parte de la capacidad de direccionar los destinos del Estado y del pueblo en ejercicio de la función de control de moralidad política. En orden a lo que he señalado, ¿cabría entonces la posibilidad de que se pueda hacer un numerus clausus o establecer supuestos en específico para que se pueda, o qué tan beneficioso es que pongamos situaciones en específicos o para la vacancia por incapacidad moral? Mira, ahí el problema es otro, ¿no? El problema es quiénes son los operadores a quienes se les pondrá la mordaza o se les pondrá el candado para que no puedan hacer uso de estas facultades. ¿Qué habría ocurrido si, como lo sugieres, existiera un numerus clausus para evitar el uso de una facultad con la cual se evitan las atrofias morales? Era una atrofia moral, era una atrofia ética la que manifestaba el señor Castillo cuando procedió con el golpe de Estado. Sí, era necesario recurrir a la incapacidad moral del señor Castillo. Sí. ¿Qué habría ocurrido si existiera un numerus clausus o si hubiéramos aplicado de manera estricta el reglamento del Congreso? El Congreso se habría disparado el zapato. O sea, hay casos en los que los operadores necesitan un margen discrecional. El problema ya no está en los candados, el problema es quiénes son los operadores y qué tan prudentes y qué tan virtuosos son cuando tienen que cumplir las funciones propias del puesto representativo. De ahí la tremenda importancia que tiene que los partidos políticos, los movimientos políticos, las organizaciones políticas se cumplan con seriedad este proceso de selección de quienes nos proponen para ocupar puestos de gobierno y de representación. Cuando los partidos políticos obvian el paso de la capacitación de quienes proponen a la ciudadanía para ocupar puestos de gobierno o de representación, la gran falta que tenemos en el Perú es que los partidos no están cumpliendo con el rol ni con la misión política y constitucional que les corresponde. De ahí la importancia, que lo he señalado varias veces en cuanta oportunidad se me ha dado en los medios de comunicación, de que en lugar de fijarnos tanto, no quiero decir que no nos fijemos, pero que no nos fijamos tanto en las deficiencias que tiene el Congreso, también miremos en estos momentos, antes de que llegue el proceso electoral, para determinar qué es lo que está ocurriendo en los partidos, en las organizaciones y en los movimientos políticos, en el proceso de capacitación de los miembros, de los militantes de los partidos, para saber si es que están cumpliendo con esa misión. Yo no veo que los medios de comunicación estén hurgando, escudriñando, ni haciendo escrutinio público en los partidos políticos
para determinar si en principio, sobre todo los que están recibiendo financiamiento del Estado, si es que están cumpliendo con utilizar ese dinero para capacitar de manera efectiva a sus militantes o a los invitados, si fuese el caso, para asegurarnos que cumplan con el perfil de puestos. El gran problema es que no sabemos si los partidos están definiendo quiénes serán postulantes a partir del perfil de puestos. Si tú tienes que hay que ocupar puestos, pero no sabes cuál es el perfil de los puestos, las competencias, las habilidades, las destrezas, las capacidades que deben tener quienes van a ocupar esos puestos, difícilmente vas a poderlos capacitar. La capacitación va a depender de las competencias que debas asegurarle a la ciudadanía que tengan todas las personas a quienes los partidos postulan como candidatos. Entonces necesitamos que los partidos sinceren los perfiles de puestos que exigen para que a su vez ellos nos proporcionen a los postulantes o los candidatos para ocupar los puestos representativos o de gobierno. Si eso no lo hacen, están gestionando mal su propio rol político y constitucional y nosotros seguimos con las mismas deficiencias. Si nuestro sistema está actualmente funcionando muy mal, es porque los partidos no cumplieron antes con esa misión y se preocuparon más por ocupar puestos políticos con el fin de tener ventajas y apropiarse del poder antes que de cumplir con la misión que les corresponde como órganos de consenso y de conducción hacia una visión del Perú. Los partidos carecen de visión del Perú y cuando comenzamos en los procesos electorales lo que advertimos es que hay rivalidad y no hay puntos de encuentro. Un ejemplo clarísimo es que actualmente tenemos más de 20 partidos que postularían en las próximas elecciones y lo que necesitamos es que no postulen tantos, o si quieren postular tantos, bueno, que se pongan de acuerdo y que en el proceso se reduzca ese número de forma que se encuentren puntos mínimos de acuerdo para saber cuáles van a ser los esfuerzos más importantes hacia los cuales se va a conducir el Estado. Doctor, citando sus palabras que tienen que haber puntos mínimos de acuerdo y que eso ayudaría con la tensión política, quisiéramos concluir este programa preguntándole si es que el modelo parlamentario que exige un esfuerzo por la concertación y que de esa manera pueda sostenerse en el gobierno un partido político, un conjunto de partidos políticos, ¿no sería quizás la forma, el régimen político más beneficioso para el Perú? ¿O es que terminaría siendo la cura peor que la enfermedad? Bueno, si estamos hablando de modelos, los modelos más importantes podrían ser cuatro: el presidencial, el parlamentario, el semipresidencial y el que tiene el Perú actualmente, que es el de presidencialismo parlamentarizado. El modelo que tenemos actualmente nosotros actualmente padece de una deficiencia que no tiene que ver tanto con ese modelo o con cualquiera de los modelos, sino con el gran déficit que hemos tenido en cuanto a la comprensión de la composición que tiene el Congreso y el Poder Ejecutivo debido al comportamiento que tiene el elector cuando elige cuáles de los partidos son los que quiere que ocupen mayoría en el Poder Ejecutivo o en el Congreso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que de los aproximadamente 25 millones de electores, solamente el 38 o el 40% de electores tienen representante en el Congreso, no más. 38 a 40%. El 60% restante carece de representación, porque un 30% no fue a votar, porque aproximadamente cerca de un 20% votó, pero votó nulo o blanco, y otro grupo pequeño que votó por un congresista, que votó por un partido, pero como no pasó la valla electoral, entonces su partido no llegó a tener acceso al Congreso. Si tenemos un Congreso con solamente el 38% de electores efectivamente representados, la consecuencia será que esos 10 partidos que han ingresado, ninguno tiene la suficiente mayoría. Y cuando se registra en las encuestas de opinión, si estamos o no estamos de acuerdo con el Congreso, si se lo aprueba o no se lo aprueba, las encuestas tienen que reflejar precisamente eso, la absoluta fragmentación en la que se encuentra la propia opinión pública, que es resultado de la fragmentación de la oferta política
que se deriva del excesivo número de partidos políticos. Entonces, más allá de que efectivamente los modelos presidencial, parlamentario, semipresidencial o de presidencialismo parlamentarizado tengan ciertos supuestos y puedan tener ciertas mayores ventajas o desventajas para el funcionamiento del Estado, no podemos dejar de reconocer que la ocupación, por decirlo de una manera gráfica, de los poderes del Estado va a depender de quiénes son los que llegan como resultado del voto popular. Y el voto popular no es indiferente respecto de la oferta política que tenemos con un excesivo número de partidos, de movimientos o de organizaciones políticas. Por eso es que ahora nos escandalizamos y decimos cómo es posible que este Congreso se mantenga cuando tiene solamente el 8%, pero es que en último término es esa mayoría mínima la que toma las decisiones porque así lo dispone el reglamento o así lo dispone la Constitución. Y esa minoría llega a ser pues al 8%. Entonces la gente todo lo que hace cuando se le encuesta es reflejar lo que originalmente ocurrió cuando se tuvo que tomar decisiones. Por otro lado, las encuestas nunca identifican qué persona es la que está hablando cuando dice apruebo o no apruebo. Démonos cuenta que si el 60% no tiene representación y por casualidad del destino o lo que fuese, las personas a las que se las encuesta están dentro del 60%, obviamente van a decir que no lo aprueban, pues, porque no tienen representante. Pero si se tuviera el cuidado en las encuestas de discernir entre quienes han elegido y tienen representante y quienes no han elegido o han elegido y han votado nulo o blanco o no han alcanzado, si no existe esa discriminación, obviamente las encuestas, todo lo que reflejan es un número bruto que no nos dice absolutamente nada y que no podemos utilizar como criterio de calificación sobre la competencia o no del Congreso para hacer lo que hace o lo que no hace. Perfecto, doctor. Ha sido un diálogo interesante, franco, donde se ha podido compartir posturas y ha sido de manera clara el entendimiento de las instituciones que se ha mencionado el día de hoy. Le agradecemos por su presencia en este cuarto programa de apuntes jurídicos que se transmite vía punto de encuentro. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Quisiéramos que brinde unas palabras finales para cerrar esta entrevista, doctor Delgado Gómez. Bueno, en principio solamente agradecerte a ti, Alejandro, agradecer a Punto de Encuentro, a mi amigo Enrique Valderrama, que es el que me convocó para que colabore con ustedes, y yo con el mayor gusto para colaborar en cuanto me necesiten y tenga algo en lo cual contribuir. Es parte del desempeño y de la lógica con la que he servido al Perú desde el Congreso en el que he laborado prácticamente 40 años. Así es, doctor. Bueno, he tenido una larga trayectoria dentro de lo que es el Parlamento. Hemos podido esbozar mínimamente un poco de lo que fue su paso por el Poder Legislativo. Agradecemos a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Los invitamos a seguir las transmisiones de apuntes jurídicos todos los lunes a las 8 de la noche y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.